Habíamos salido de Cuenca después de comer y a poco más de 20 kilómetros nos esperaba nuestra primera parada, las Torcas de los Palancares, en plena serranía de Cuenca. No tardamos más de 15 minutos. Al llegar nos encontramos con dos grandes zonas de aparcamiento y allí dejamos nuestras autocaravanas. Allí junto al parking encontramos los carteles informativos de los Palancares y Tierra Muerta. Las Torcas son un conjunto de grandes depresiones de terreno calcáreo, hundimientos con mucha profundidad y un extenso diámetro. Se producen a causa del efecto de las aguas carbónicas en la roca caliza. Se formaron aproximadamente hace 80 millones de años. Es un recorrido fácil para toda la familia, pero hay que tener mucho cuidado de agarrarse si te vas a asomar cerca de las Torcas. Los recorridos están muy bien señalizados. Además de las Torcas, se puede disfrutar del paisaje, de sus árboles, sus plantas. Es una excursión muy recomendable. Continuamos el camino hacia las lagunas de Cañada del Hoyo. Como veis, sin asfaltar. Bueno, tal vez un día hubo un asfalto. 13 kilómetros nos separaban de nuestra parada. Llegamos con mucho movimiento en el parking, pero al final solo quedamos 6 vehículos a pasar la noche. Después de aparcar, un paseo de reconocimiento, leímos los carteles, vimos las rutas que se podían hacer al día siguiente y nos acercamos hasta la primera laguna, que está a escasos metros de donde dejamos los coches. Después, a cenar y a descansar. Bien temprano comenzamos nuestro recorrido por las lagunas. El conjunto son 7 lagunas permanentes, cada una con un nombre diferente, y oscilan entre una profundidad de 4 metros de la Laguna de las Tortugas hasta los 32 que tiene la Laguna del Tejo, y una anchura máxima de 200 metros. Las 3 primeras son de acceso libre, el resto se encuentran dentro de la finca Las 7 Leguas. La Laguna de la Gitana o de la Cruz es uno de los pocos lagos meromíticos de España. Esto quiere decir que tiene una característica química que no se mezclan las aguas del fondo con las de la superficie. Una particularidad que presentan es los diferentes colores que tienen cada una de ellas, que van desde el negro al verde pasando por el azul. Fuente del Tejo se encuentra en la laguna del mismo nombre. De difícil acceso les dejamos solo a los chicos que bajasen. Durante el recorrido nos encontramos con Cris y Berto, una pareja de Albacete que esperaban su primer hijo, una niña preciosa que hemos conocido este mes de julio.
Otra cosa curiosa de estas lagunas es el color que ha adoptado en 2 ocasiones la laguna de las Tortugas. Su agua se ha convertido en rosa fucsia por un proceso químico producido por microorganismos en su interior. Después de recorrer todas las lagunas y senderos que pudimos, regresamos a las autocaravanas. Cerca del parking hay un merendero con mesas, sombras donde pudimos comer. Aquí vienen más suministros. Alargamos la sobremesa todo lo que pudimos, pero había que recoger. Berto y Chris tenían que volver para Albacete. Nosotros, como en Madrid teníamos un día más de fiesta, seguimos camino. Nos pusimos en camino y vimos cómo cambiaba el paisaje, incluso la carretera. Nos faltaban 70 kilómetros para llegar a nuestro destino, pero sería 1h30 de camino. Carreteras estrechas y bonitos paisajes. Eso es lo que nos gusta, bueno, o lo que nos toca. Y por fin llegamos a nuestro destino. Cenamos en el único restaurante que estaba abierto y pernoctamos en el mismo parking. Bueno, y amanecimos aquí, junto a las aguas del río Cuervo, en uno de los 2 aparcamientos que hay para visitar el nacimiento del río, muy cerca de la localidad de Vega del Codorno. Cruzando la carretera se encuentra el otro aparcamiento y el camino de entrada al nacimiento del río Cuervo. Desde este aparcamiento habrá unos 400 metros hasta llegar a la base de las cascadas. Desde este parking nacen todos los senderos que se pueden hacer en la zona. Desde el nacimiento del río Cuervo, de un recorrido circular de 1,5 kilómetros aproximadamente, hasta el sendero del Pinar, de unos 11 kilómetros. El nacimiento del río Cuervo es uno de los parajes más bellos de Castilla-La Mancha, enclavado en la serranía de Cuenca. Lo más espectacular es la cantidad de caídas de agua que discurren a través de las rocas cubiertas de vegetación. El agua, que brota de un manantial, cae formando largas y bellas chorreras justo en este lugar y se congelan en invierno. El sendero está bien señalizado y a su paso podemos avistar una importante comunidad de aves, tanto en el ecosistema forestal como en el margen de los ríos, también pequeños mamíferos y muchos otros animalitos. Siempre son así como con poquita agua, ya se parece mentira.
qué mejor forma de hacer un descanso. Después de disfrutar del recorrido, otra vez a las autocaravanas y nos pusimos enseguida en marcha. Cogimos la carretera dirección a Tragacete. Desde allí, y una vez pasado el pueblo, empieza el camino que nos lleva al nacimiento del río Júcar. Este río nace en los Montes Universales, a 1506 metros de altitud. La ruta comienza desde el mismo pueblo, pero nosotros llegamos hasta un parking que había como a mitad de camino. Y sí, la carretera es de doble sentido. Desde el parking, donde encontramos más carteles informativos, comenzó nuestra ruta hacia la Chorrera del Molino. Todo el camino discurre a orillas del río Júcar y con carteles informativos de la fauna y flora del lugar. Los pies a orillas del Júcar. Cuando llegas al desvío hay que cruzar unas pasarelas y puentes de madera y allí te encuentras con una zona recreativa con merenderos. En Terpinares llegamos al comienzo del manantial que forma la chorrera en su caída. En la parte alta se encuentra el antiguo molino de grano, donde se acoplaba una turbina que hacía de central eléctrica y suministraba la luz a toda la población de Tragacete. La cascada tiene una altura de entre 25 y 30 metros y desde su mirador puedes sentir el agua en la cara al saltar. Mientras nosotros visitábamos la cascada de la Chorrera del Molino, Julián, que es el más deportista, siguió camino hasta el nacimiento del río Júcar y nos dejó estas imágenes. A él le tocó ver la cascada desde la parte alta. Después de comer junto a las aguas del río Júcar, nos pusimos otra vez en carretera, esta vez ya con destino a casa. Por el camino dejamos muchas cosas que ver, pero eso ya tendrá que ser en otra escapada. Os esperamos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale like, deja un comentario y suscríbete, nos hará mucha ilusión.